Atención, vos sacaste un crédito hipotecario UVA en el Banco Nación o estás por sacar, querés hacerlo porque te querés comprar un departamento, algo, bueno, el 50% de los créditos hipotecarios UVA los tiene el Banco Nación. Te cuento que a partir del 1 de mayo vas a tener modificaciones en la tasa de interés, porque es tasa de interés fija más inflación. Te paso a contar, para que sepas. A ver, para un crédito UVA de 1 millón de pesos, quien pagaba una cuota de 6.500 va a pasar a pagar 9.100 pesos. Ya este es un aumento, porque ahora te voy a explicar porcentualmente qué es lo que tenés que pagar. La tasa para clientes del banco pasará del 5,5% al 6,5%, o sea, te aumenta un 1%, y para los que no son clientes del banco, un 8%, y hay muchos que no son clientes del Banco Nación y están sacando los créditos, por supuesto, con la posibilidad que tienen de esta manera de comprarse un departamento, su vivienda. La tasa de interés final fija más inflación, por eso te digo, aumenta porque la tasa de interés se mide así: la tasa de interés fija, que ya te dijo el banco que le ibas a tener, más la inflación. Va a pasar anualmente del 23,5% al 26,5%. O sea que tenés 3% más que vas a tener que pagar de tasa de interés, ¿sí? Porque es tasa de interés fija, la que te dijo el banco que tenías que pagar, más la inflación. Y esta, por supuesto, es la variable que tiene la tasa de interés. Casi la mitad de los créditos UVA los tiene el Banco Nación, por eso te lo contamos. No tengo la información de que el Banco Ciudad o el Banco Provincia haga ajustes, pero sí, por supuesto, si lo sacás a través de la banca privada. ¿Cómo te va, Damián Dipache? Bienvenido. ¿Cómo estás, María? Bien. Bueno, esto es una novedad a partir del 1 de mayo. Sí, a ver, varias situaciones. En principio, si el Banco Nación mueve la tasa, seguramente el resto de la banca pública lo va a hacer, ¿no? Porque actúan con el mismo criterio generalmente, además, tengamos en cuenta que pertenecen a la misma gestión, ¿no? Claro. Entonces, generalmente actúan bajo el mismo criterio. Algo para señalar: del 2016 al 2018, el otorgamiento de créditos UVA creció 1.468%. ¿1.468%? Fue impresionante la cantidad de créditos otorgados. El año pasado fue 60.000, este año se espera que sea 100.000. Ahora, ¿será 100.000 a esta nueva tasa y con estas nuevas condiciones? ¿Por qué? Porque en realidad que el crédito UVA empezó con primero el Procrear, donde había un subsidio por parte del Estado, después fue sin subsidio para cualquier persona que quisiese sacar un crédito hipotecario en el mercado, y ahora tiene dos cambios. Uno, que aumenta la cuota. Es normal, María, que aumente el valor de la cuota. ¿Por qué? Porque hubo inflación en ese periodo, ¿no? Entonces esa cuota mínima aumenta. Y aumenta la tasa. A ver, la tasa de interés final es tasa de interés fija, que es la que te dijo el banco que ibas a pagar, más la inflación. ¿Qué inflación se considera? Y te voy a preguntar puntualmente, porque digamos, no se condice la que el gobierno expresa a través de las paritarias del 15% con la que, no sé, ¿sería la de ahora o no? ¿Qué pasa? ¿Qué porcentaje? Ahí tomamos una proyección, que es lo que dice el reglamento expectativa de mercado, que es 20,3%. Por eso 20% más 6,5 te da 26,5. Ahora, ¿cómo se mueve la tasa UVA? Cuando vos sacás un crédito UVA, todos los meses tenés que ir a pagar la cuota. Esa cuota se rige bajo el IPC, o sea, el movimiento de los precios que mide el INDEC. O sea, que todos los meses, en realidad, si bien nosotros lo anualizamos, todos los meses se va moviendo. ¿Qué pasó el año pasado y qué pasó este primer trimestre? Bueno, el año pasado lo que pasó es que el UVA creció 22,5% y los salarios lo habían hecho en el orden del 26,5%, promedio de la paritaria general de los 23 gremios más importantes. ¿Qué pasa en el primer trimestre, María? Bueno, pasa lo anverso, es decir, lo que pasa es que los salarios están creciendo por debajo del ritmo inflacionario. Claro, tenés en el primer trimestre un poco más del 6%, ¿no es cierto?, de inflación. Se prevé para el primer semestre 12% de inflación, que después va a bajar, ¿no es cierto?, por el tema que ya creo que con vos lo hablamos la otra vez, de las tarifas de servicios públicos, que como no va a haber nuevos ajustes, segundo semestre. Claro, pero más o menos se calcula por lo menos por encima del 20%. Entonces tenés un banco oficial que te está señalando una inflación diferente a la que proponen en las paritarias. Absolutamente. ¿Por qué? Porque lo que te va a pasar es que si vos fuiste a revisión o a cláusula gatillo no es lo mismo, porque si acordaste con 15% de la inflación del semestre es del 12, ya vas a tener una cuota, un impacto de cuota, y de acuerdo a los tramos en que vos tuviste ajuste salarial superior al ajuste salarial, la cuota va a ir por encima de ese ajuste. ¿Esto podía pasar? Sí, esto podía pasar. Lo que le pasa al gobierno es que le viene el segundo año de gestión, ¿no? Que la cuota vaya por encima de los salarios. Y después tenemos que ver qué pasa con la revisión. Es decir, si la revisión va a permitir superar
a ese ajuste de UVA, la revisión salarial, ¿no? Claro. No, bueno, cuando es cláusula gatillo también lo que te dicen los gremios, porque, por ejemplo, cuando yo hablo con los docentes, dicen, bueno, pero si yo acepto un 15% más cláusula gatillo, después voy a cobrar el año que viene, digamos, también esa actualización. Los tramos es muy importante. Y si sacaste claro, si sacaste un crédito, entonces ¿cómo haces para pagarlo? Yo me imagino a la gente que está escuchando todo esto, que sacó el crédito, porque ahora hablamos del Banco Nación, pero bien vos decís, olvídate, Banco Ciudad y Banco Provincia van a ir de la mano. Más los privados. Y la banca privada, por supuesto. Totalmente. Banca privada, hay bancos que ya están ofreciendo tasa UVA en el orden del 10%, ¿eh? Y ahí lo que tenés que tener en cuenta es que para los que ya lo sacaron, bueno, ya sacaron una tasa menor. Para los que van a sacarlo, van a tener una tasa mayor, pero con un valor de cuota mayor. ¿Cuál es la mayor preocupación, digamos, en cuanto a lo que es este tipo de crédito? Es algo que todavía no se resolvió, pero sí está en debate. Primero, ¿se va a mantener los plazos de 30 años? Porque, ¿qué era lo maravilloso de este crédito? Que si vos podés sacarlo a 30 años, el valor de cuota se puede reducir porque el plazo era mayor. No había crédito hipotecario en Argentina que supere los 15, 20 años. Eso era, digamos, el demodé. Al ampliar la cantidad de años, lo que hizo es bajar el valor de la cuota en relación a la cuota ingreso. ¿Qué pasa? Está en duda eso, pero está en duda quizás algo más preocupante, que es que tengas un codeudor. Es decir, que yo, como persona física, ingrese a pedir el pedido, pero mi señora se sume y con los dos salarios podamos acceder a este crédito UVA. Si no se permite un codeudor, claro, el valor de la cuota se dispara, porque hoy un crédito tradicional del mercado para una persona que tenga un ingreso, por ejemplo, de 36.000 pesos, el valor de la cuota le sube ampliamente. Claro, no puedes pagar, sino... Es lo que le pasaba en los créditos tradicionales. Ojo con la morosidad también, ¿no es cierto? Totalmente, por eso yo creo que eso pagarlo. Que se está estudiando sería la muerte del UVA, ¿no? No, claro. Está muy bien tu explicación. Además también la prolongación en el tiempo del pago del crédito hipotecario ayuda a que la gente también lo saque y se amortice en el paso del tiempo, porque como vos dijiste, el año pasado, por ejemplo, el salario superó, digamos, la inflación a los que tuvieron paritarias. Aclaremos. Y después, en el caso de este año, no pasa lo mismo. Viste, por ahí un año compensa al otro y demás, y al término de los 30 años, y bueno, hice muy bien en sacar este crédito hipotecario. Ahora, hay un límite respecto del límite porcentual, digo, ¿no? De la cantidad que te pueden, digamos, sacar del salario para poder pagar la cuota. Sí, la relación cuota-ingreso es del 25%. ¿Está bien? Ese es el límite. Es el límite. Pero ¿qué pasa? Lo que puede suceder es que, como los precios inflacionaron mucho en dólares, en términos nominales en pesos crecieron. Ahí dimos un ejemplo en pantalla que era 1 millón de pesos. Sí. Con 1 millón de pesos hoy no sacás nada. Necesitas como mínimo 2 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que a 2 millones de pesos, si la cuota mínima va a pasar a 9.100 pesos, una persona va a pagar 18.200 pesos de cuota. Porque obviamente tenés que duplicar, salvo que vos tengas ahorrado, por decir un número, de $100.000, $30.000, entonces ahí te baja la relación del valor de la cuota. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que la relación cuota-ingreso es 25%, y si excede el 10% del salario, pueden refinanciar. Es decir, hay una cláusula que puede refinanciar. O sea, vos tenés que presentar, entonces, en el banco, tu recibo de sueldo. Exactamente. Mire, mi salario creció un 5%, y a mí el valor de la cuota superó el 10% en relación a mis ingresos. ¿Qué pasa? Frente al descalce salario, inflación, también se presentó un proyecto de ley que todavía presentó el peronismo federal, Marco Labaña, en el cual lo que genera es un coseguro. O sea, lo que intenta poner es un seguro de UVA. ¿Qué significa eso? Vos pagás una tasa del 6,5% más un seguro que puede ser 1% adicional. Bueno, ahí es el seguro el que de alguna manera entra a financiar tu descalce, ¿no? Porque pues esto puede llegar a pasar, pasó muchas veces en Argentina, entonces también se está estudiando esa metodología, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Damián. Un placer. Antonio.